A golpe de beat. Las Torres de Colón son un emblema de Madrid que mantendrá su estructura suspendida original. ¿Quieren saber cómo se ha concebido esta reforma? Contamos en el estudio con Juan Carlos Arroyo, que es presidente de Caltega Ingeniería, es autor del proyecto y dirección de obra de la estructura de las nuevas Torres de Colón y director de la Politécnica de Nebrija. Juan Carlos, aquí lo que más nos llama la atención, desde luego, es el concepto de las torres colgadas. Explícanos cómo se construye al revés. Claro, es una construcción al revés, ¿no? Es una construcción, se empieza la casa por el tejado, ¿no? En las Torres de Colón lo que se hace es que, lo que ocurre en las torres colgadas es que la carga de las placas que son los forjados, donde la gente pasea o trabaja o vive habitualmente por los pilares, baja hacia la cimentación, y en este caso no, en este caso la carga sube por los tirantes de fachada, llegando arriba a los hombros de la estructura. De alguna forma podríamos decir que los tirantes, si lo hacemos antropomórfico, son los tirantes de una persona que lleva los pantalones colgados de los tirantes de la persona son los tirantes de la estructura, que suben la carga del pantalón hacia los hombros, y de los hombros bajan por la columna vertebral, que es el núcleo de una estructura alta, que, como hemos oído ya en otras intervenciones, el núcleo es una parte muy importante, ¿no? Y se quería vender un reto, ¿no? Y ese reto se consiguió, y se consiguió en ese momento. Y en 2020 comenzó un nuevo desafío de ingeniería de estructuras que habéis llevado a cabo vosotros, que era renovarla manteniendo la estructura colgada. ¿Y esto cómo se hace? Claro, ese reto viene determinado porque, bueno, las estructuras colgadas lo que tienen es en su planta de abajo, como no hay pilares, se mantiene una sensación de diafanidad que es muy emocionante, ¿no? Esa estructura colgada tiene esa capacidad de impacto en el viandante, ¿no? Las torres colgadas en su momento, las Torres de Colón, que se construyen en el año 1970, que las proyecta el ingeniero Javier Manterola, precisamente del estudio de Carlos Fernández Casado, ¿no? Fue quizá el ingeniero nominalmente el que hace el proyecto, hace un proyecto fantástico, no solo por el cálculo de una torre colgada, sino por el proceso constructivo. También hemos dicho que en ingeniería no solo es proyectar, sino pensar cómo se va a construir, es un poco el secreto del éxito, ¿no? En este caso, el éxito de las Torres de Colón es pensar un proceso constructivo maravilloso. Desde el punto de vista de nuestra actuación, pues la actuación ingenieril, digamos, tenía unos focos técnicos que, si quieres, después hablamos un momento, y un foco fundamental, que era que la estructura, que es un patrimonio madrileño, debía ser respetada de forma estricta. Y eso fue, digamos, el deseo de todos los actores del asunto, ¿no? De los ingenieros de estructuras, Caltega Ingeniería, por supuesto el arquitecto de la obra, Luis Vidal Arquitectura, y todo su estudio, y por supuesto la propietaria, que es Mutua Madrileña. Y recordamos que lo que va a cambiar es el aspecto, ¿no? Que además desaparece ese color anaranjado y ese famoso enchufe. Pero ¿cómo es el cálculo de las últimas plantas que dan un aspecto también totalmente diferente? Recuerdo una llamada, ¿no?, inicial de Luis Vidal, que dice: Juan Carlos, vamos a intentar hacer algo en las Torres de Colón, podríamos actuar en ellas, ¿no? Y él, ahí el ingeniero tiene que decir, puede decir un no o puede decir un quizás, nunca puede decir un sí, ¿no? Entonces ahí la respuesta fue quizás. Creo que se puede hacer, ¿no? Y a partir de esa llamada se genera todo un reto. ¿Por qué? Porque al subir cinco forjados, que son 4 alturas en las Torres de Colón nuevas, pues se genera mucho viento arriba, se genera mucho viento que, bueno, es mucho viento en comparación con lo que tiene, pues quizá no sea mucho viento, pero está muy alto, y por lo tanto abajo en la base se genera mucha flexión, ¿no?, debido a ese viento. Y ese viento había que cogerlo de alguna forma. ¿Cómo se coge ese viento? Pues es difícil asumirlo con la estructura existente, porque el viento genera flexiones del orden del doble de lo que tenían los núcleos originales, y por tanto ni siquiera reforzando los núcleos se podría llegar a algo razonable. Por lo tanto aparece, ¿no?, los ascensores, como otra cosa muy importante de estos edificios en altura, aparecen los ascensores como solución, ¿no? Un problema de poner muchos ascensores genera una solución, porque los ascensores se sacan fuera de las 2 torres y generan un tercer núcleo vertical, que ahí lo curioso y lo importante es que los estructuristas lo vemos como una tercera pata de la mesa, de tal forma que el equilibrio del viento se ve generado con ese tercer núcleo, ¿no? Ahí aparece, digamos, la magia. Después, evidentemente, habrá que reforzar algunas cosas de la estructura, pero a partir de esa idea genial de arquitectura, de poner un núcleo de ascensores fuera, nos permite esa capacidad. Como la estructura es una estructura existente y hay que trabajar en ella, pues hay que hacer mucho trabajo ahí. Claro, y además vosotros tenéis que entrar, ¿no? Y como los médicos, voy a hacer un TAC y voy a ver cómo está esto, ¿no? ¿Y qué os encontráis? Claro, porque
bueno, nos encontramos primero cuando trabajas en una estructura para reformarla, para darle un uso nuevo. Si nosotros garantizamos una estructura por 50 años, tenemos que decir que la estructura que vamos a reformar tiene que aguantar otros 50 años. Eso nos pone, digamos, en un brete porque tenemos que hacer un estudio clarísimamente extensivo de cómo está la estructura. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos unos tirantes estupendamente, con una vida muy, digamos, muy sana, una vida, no digo yo que confortable, pero han tenido una vida que pueden perfectamente durar otros 50 años. Nos hemos encontrado, bueno, pues algunas condiciones, digamos, en la cimentación, debidas fundamentalmente a que eso está en la Castellana. La Castellana es un barranco, un arroyo, el arroyo Castellana, y lleva agua, y ese agua, estamos hablando de que la torre se cimenta 6 sótanos por debajo de la rasante, que son unos 20 y tantos metros, y eso, pues al final el agua, 50 años, pues en fin, hace sus cositas, ¿no? Con lo cual, ¿qué se determina? Que a partir del estudio que se hace, que es un estudio súper extenso, casi al 100% de los elementos, determinamos que hay que reforzar de alguna forma, evidentemente por cargas, los núcleos. Hay que rehabilitar la capacidad estructural de la cimentación porque ya estaba dañada por los 50 años de vida, lógicamente, y también por la historia de los tirantes. Tened en cuenta que las Torres de Colón en el año 90 se hace una cierta rehabilitación. Se pone el famoso enchufe que todos conocéis, este enchufe turquesa que ya se ha quitado para alegría de muchos y tristeza de otros, ¿no? Sí. Y también se pone un vestíbulo en el centro de las dos torres, que en el fondo se suplementa una fachada de más. Quiere decir esto que los tirantes han tenido una historia que antes he dicho que ha sido buena porque están bien tratados, pero ha sido incómoda porque han tenido más cargas de las previstas, y por lo tanto el proyecto de estructura nos hemos visto, digamos, forzados a, sabiendo cómo estaba la estructura, a hacer trabajos necesarios de rehabilitación que hubiesen sido necesarios en cualquier caso. Es decir, que en nuestro trabajo lo que ha descubierto es: se puede hacer la remonta, se tiene que reforzar la estructura, pero además se tiene que reparar porque había asuntos previos que debían ser reparados aunque no se hubiese hecho nada. Por tanto, muy satisfactorio. ¿Un proyecto muy satisfactorio, Juan Carlos? ¿Sí? Un proyecto muy satisfactorio, yo creo que para todos. Para Mutua, que tendrá un edificio maravilloso, que ha puesto mucha energía en hacer un edificio maravilloso. Para el arquitecto, la arquitectura Luis Vidal, que ha hecho un proyecto, digamos, excepcional a mi juicio, y pues para nosotros como Calten Ingeniería, un reto del más alto nivel, claro. Y para los madrileños, para seguir manteniendo esa estructura, ¿no?, parecida, pero con una renovación absoluta. Claro, el respeto, ¿por dónde ha pasado el respeto del proceso conceptual, del diseño conceptual? Ha pasado por enseñar la torre como estaba, y la torre que se remonta, separarla conceptualmente, físicamente, en una altura que se deja libre, de tal forma que se va a ver, si volvemos a la imagen de la persona, los tirantes, el pantalón, pues lo que vamos a hacer es le vamos a poner una cabeza a la torre y le vamos a dejar un cuello que se vea, un cuello elegante que va a hacer que se respete la estructura existente y que va a dignificar la nueva remonta. El Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid. Radio 5 Todo Noticias.